En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Feliz día tengan todos los hermanos y amigos que nos ven y nos oyen a través de este canal, pidiéndole al Señor en esta mañana que le dé muchas bendiciones a ustedes y también a sus familiares. En esta oportunidad estoy haciendo la grabación sin el hermano Sandy. El hermano Sandy a veces está un poquito ocupado y en muchas oportunidades voy a hacerlo sola y en otras oportunidades los voy a hacer junto con el hermano Sandy. Todo dependiendo las dificultades que se presenten en el camino. Bueno, vamos a iniciar este estudio con una palabra de oración. Santísimo y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor Dios Todopoderoso. Una bendición especial te pido por cada persona que ha de oír, Señor, estos temas, que tu Espíritu Santo los visite para dar a conocer, Señor, tu verdad, tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo también aquí en este momento para impartir la sabiduría y el conocimiento, Señor. Bendice tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos y te suplicamos todas estas cosas. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que están pendientes de los temas que se transmiten a través de este canal. Nosotros hemos iniciado el estudio que tiene que ver con la reforma. Hemos tenido 3 estudios ya relacionados con la vestimenta del cristiano, cómo debe vestirse el pueblo de Dios. Y obviamente hemos esbozado aquí algunas anomalías que se están presentando en cuanto a la vestimenta del cristiano, y estamos con la ayuda de Dios bíblicamente mostrando que no se está llevando una vestimenta correcta y que el pueblo en este aspecto o en este punto necesita con urgencia una reforma. Hoy nosotros vamos a iniciar, vamos a tratar otro punto que también necesita reforma en el pueblo de Dios. Este punto que nosotros vamos a tratar hoy, lo vamos a estudiar, lo vamos a hacer en 2 partes. Primero vamos a hacer una parte a manera de repaso, porque a pesar de que hay muchísimos hermanos que oyen estos estudios y tienen el conocimiento de lo que posiblemente vamos a repasar hoy, también hay muchas personas que son bebés espiritual y también están participando de estos temas, de estos estudios. Entonces necesitamos hacer algunos repasos, y creo que también los repasos nos sirven porque eso nos refresca también a nosotros las informaciones que ya tenemos. El estudio que vamos a iniciar hoy, que lo vamos a hacer en 2 partes, es el sábado. Vamos a ver si es que nosotros como pueblo adventista del 7º día necesitamos también hacer una reforma con referente a este punto. Nosotros vamos a hacer un repaso, como ya le dije, con algunos versículos de la palabra del Señor para ver cuánta advertencia o cuánta información en este caso tenía el pueblo de Israel con referente a este punto.
Nosotros vamos a leer las dos primeras bendiciones que hizo Dios en la creación. Eso es lo primero que vamos a hacer, y lo vamos a hacer buscando en la palabra de Dios en el libro de Génesis, empezando el libro de Génesis. Y la primera bendición, como muchos de nosotros sabemos, otros no lo saben, pero muchos lo sabemos, las dos primeras bendiciones que hizo el Señor en la creación, tenemos Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en todos los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como nosotros podemos ver aquí, la primera bendición que dio el Señor fue a la pareja que había creado. A ese matrimonio, a esa pareja que Él instituyó, dice que le dio una bendición. Entonces, la primera bendición que fue en la creación fue para la institución del matrimonio. El Señor se la dio a la pareja que había creado, la primera bendición. Ahora vamos para la segunda. Y dice en el libro de Génesis 2, dice: fueron pues, Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo, óigase bien, Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el día que el Señor culmina su obra, ese día el Señor lo bendice también. Así como le dio una bendición a la pareja que había creado, el día que él culminó, también le dio una bendición y lo apartó. Vamos a seguir en el desarrollo del estudio, a ver cuál fue el motivo por el cual Dios bendice este día y lo aparta, porque el Señor tenía propósito por el cual Él lo había bendecido y lo había apartado. Porque el Señor no hace nada así a tienta o hace las cosas por hacerla. No, el Señor, todas las cosas que el Señor hace, las hace con un propósito. Ok. Cuando el Señor, por eso es que cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que hace énfasis es el día consagrado a Jehová. Antes que llegara el pueblo de Israel al Sinaí, porque todos nosotros sabemos, para los que sabemos, que en el desierto del Sinaí fue donde Dios le dio al pueblo de Israel, por medio de Moisés, le dio las tablas de los 10 mandamientos. De hecho, esa fue la primera ley, los primeros códigos de ley que recibió el pueblo de Israel fue las tablas de los 10 mandamientos que escribió el Señor con su dedo. Pero antes de que Moisés recibiera estas 2 tablas de piedra, ya el Señor le hizo énfasis al pueblo de Israel 2 meses de haber salido, 2 meses, a los 15 días de los 2 meses, el Señor le da esta información al pueblo de Israel. Y dice en el libro de Éxodo 16:23, Éxodo 16,
23, dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor. En Éxodo 16, 23, dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Aquí estaba hablando Moisés y le estaba dando un mensaje, una información al pueblo de Israel de lo que Jehová había mandado a decir en ese momento. Y entonces le dice, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. O sea, ellos estaban en el día sexto, que era el día viernes, y le estaba diciendo mañana, que era el día séptimo que venía, día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Ese reposo, ¿para quién es consagrado? ¿Para los adventistas? ¿Para el pueblo de Israel? No, el reposo era consagrado a Jehová. Y dice aquí, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Le estaba diciendo en pocas palabras, todos los preparativos que ustedes tengan que hacer, lo hacen hoy viernes. Cosan, planchen, barran, limpien, cocinen, porque mañana el día séptimo es consagrado a Jehová. Eso era lo que le estaba diciendo. Ahora, porque ese día que el Señor estaba consagrando para él, ese día que desde el principio el Señor lo escogió para él, representa mucho para Dios y su pueblo. Este día hace una marcada diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Pareciera así como que, wow, ¿qué tiene que ver este día? Día consagrado a Jehová, y hace una marcada diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Y dice que estando el pueblo de Israel en el desierto, pasó un incidente terrible, hermanos. Ya esto, después que Dios le dio a Moisés la tabla con los 10 mandamientos escritos y bien claro todo lo que se tenía que hacer con referente a esos 10 códigos, pasó un incidente terrible, y dice, con la primera persona que quebrantó el código de la ley después que se le entregó a Moisés. Después que Moisés recibe la tabla de los 10 mandamientos, vamos a ver qué sucede. En el libro de Número, número 15, en el libro de Número 15, 32, 36, dice la palabra del Señor así. Estando los hijos de Israel en el desierto, estaban en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Este hombre no recogió la leña el día viernes como Dios se lo había mandado a decir, como Dios había instruido al pueblo, porque eso fue lo primero que sucedió. Mañana es día consagrado a Jehová, y todo lo que ustedes tengan que hacer lo hacen hoy, porque mañana el día es consagrado a Jehová. Entonces, este día de reposo consiguieron a este hombre sacando leña. ¿Qué día tenía este hombre que sacar la leña? Era el viernes, no era el sábado, porque ya estaba advertido. Y dice aquí, y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado
qué se le debía hacer. Todavía no tenían la información de que el que levantara el código, qué era lo que iba a pasar con esa persona. Ahora dice, y Jehová dijo a Moisés, ve la respuesta que le da el Señor a Moisés después que Moisés le consulta, bueno, Señor, tenemos un preso porque lo conseguimos quebrantando tu día consagrado. El día consagrado a ti lo encontramos recogiendo leña. ¿Y qué dice el Señor? Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Tremendo. El mismo Señor, Dios Todopoderoso, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de bondad, dijo en ese momento, irremisiblemente muera aquel hombre. Porque el Señor estaba dejando claro, hermano, que el quebrantamiento de la ley es pecado. Porque eso es lo que dice la palabra. Quebrantamiento de la ley es pecado. Ese es el pecado, quebrantar la ley. Y la paga del pecado, también dice la palabra, es la muerte. Ahora, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. ¿Quién lo mandó? Jehová. Porque Dios había sido bien explícito en cuanto a su día. Porque este día no es sino de Dios. Porque dice día consagrado a Jehová. No sé cómo entendemos nosotros las escrituras, pero la palabra del Señor dice día consagrado a Jehová. Ahora, ¿qué es el sábado según la palabra de Dios? Vamos a ver. El día es consagrado a Jehová. Ahora, ¿cómo dice el Señor que es su día? Vamos a buscarlo en Levítico 23, del 1 al 3. Levítico 23, del 1 al 3, dice la palabra del Señor así. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas, hablando aquí de varias fiestas, dice, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Vamos a ver cuál es la primera fiesta solemne que el Señor le nombra aquí al pueblo de Israel. Porque dice las fiestas solemnes que tú le vas a decir al pueblo de Israel son estas. Y empieza la enumeración. Vamos a ver cuál es la que nombra de primero. Y dice, 6 días trabajarás. ¿Ve? 6 días trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. ¿Qué es el día de reposo para Jehová? Una santa convocación. Y ese día debía ser para el pueblo de Israel una santa convocación. Y ese día debe ser para todos los adventistas del 7º día que dicen que cumplen los mandamientos y van todos los sábados para la iglesia. También debería ser para nosotros como adventistas una santa convocación. Dice, ningún trabajo haréis. Aquí está diciendo que ni el pueblo de Israel ni los adventistas del 7º día que guardan la ley tiene que hacer ningún trabajo en el día sábado.
Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel: lo que tenga que cocerlo, lo coces hoy. Lo que tengas que cocinar, lo cocina hoy. Lo que tengas que hacer, si tienes que limpiar o X o Y, usted lo hace hoy. Ese es el mismo mensaje para los adventistas hoy. No es que los adventistas van a salir de la iglesia y después van a venir a cocinar después que llegan del culto. Porque el día sábado, así como era para el pueblo de Israel una santa convocación, tiene que ser para los adventistas hoy una santa convocación. Y dice: ningún trabajo haré. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habite. Ese día es de reposo para Jehová, donde quiera que habite. El pueblo de Israel, donde quiera que habite, es día de reposo a Jehová. Y es día de reposo en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en la China, en Estados Unidos, donde esté cada adventista del séptimo día. Dice aquí que debe ser día de reposo. Y ese día de reposo es de Dios. Ahora, estas son las fiestas solemnes. Entonces, ¿qué es el día de reposo? ¿Una fiesta qué? Una santa convocación, porque es una fiesta solemne. Una fiesta solemne. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y el tiempo de convocar la solemne fiesta, la primera fiesta, era cada 7 días. El séptimo día se tenía que convocar al pueblo porque venía una fiesta solemne. Santa convocación a Jehová. Eso es lo que me está diciendo el libro de Levítico aquí, Levítico 23, del 1 al 4. Ahora, esta santa convocación era para celebrar juntos. Tanto el pueblo era para celebrar junto con Jehová, junto con Dios. Su creación, reconocer que Él hizo el cielo y la tierra y conmemorar, ¿verdad? Su creación. Para eso es que el Señor llamaba al pueblo de Israel para esa santa convocación, para esa fiesta solemne, porque eso era lo que se tenía que hacer ese día. Dice, celebrar junto con Dios su creación, reconocer que Él hizo el cielo y la tierra y conmemorar su creación. Y eso no ha cambiado en nada para los adventistas del séptimo día. Ese día para nosotros tiene que ser santa convocación, una fiesta solemne para nosotros, porque ese día nosotros vamos a celebrar junto con Dios su creación. Vamos a reconocer lo que Él hizo el cielo y la tierra. Eso es lo que debe cruzar por la mente de todos los adventistas del séptimo día, el día sábado. Ahora, ¿qué se debe recordar en ese día también? El pueblo de Israel tenía que recordar lo que ya acabo de nombrar y nosotros los adventistas también debemos recordar lo mismo. Pero había otra cosa que también ellos debían recordar ese día. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 5, 14, 15. Deuteronomio 5, 14, 15, dice la palabra del Señor así. Mas el séptimo día es reposo a Jehová. Ya lo sabemos. Y el pueblo de Israel también lo sabía. Es reposo a Jehová tu Dios.
Ninguna obra harás tú, perdón, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, el propósito también de guardar ese día, esto es lo que viene ahora. Acuérdate, está diciendo el pueblo de Israel, ese día, aparte de que vas a celebrar conmigo, vas a conmemorar la creación, vas a reconocerme como el dueño del cielo y la tierra. Ese día también es para que tú recuerdes, está diciendo el pueblo de Israel, para que tú recuerdes que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Ese día también te vas a recordar que yo te saqué de Egipto, donde tú eras esclavo, tu voluntad estaba dada a los egipcios, eras polvo, no eras nadie, y yo te saqué de allá para traerte a una tierra que fluye leche y miel, porque yo se lo había prometido a tu padre Abraham. Y como el Señor es un caballero, el Señor cumple sus promesas. Entonces el pueblo de Israel, después que estuviera ya en esa tierra que fluía leche y miel, donde iban a tener todos los privilegios, donde iban a ser ricos en todos los aspectos de su vida, todos los sábados, cada 7 días, el pueblo de Israel tenía que recordar de dónde era que Dios los había sacado a ellos, para que no se llenaran de orgullo, para que fueran misericordiosos los unos con los otros y misericordiosos con los del mundo. Pero parece que el pueblo de Israel no entendió esto. Y ahora, nosotros como adventistas, así como el pueblo de Israel tenía que recordar que Dios es el creador, el dueño, conmemorar la creación junto con el Señor, porque eso es lo primero que dijimos. Ahora nosotros como el pueblo de Israel, cada 7 días, aparte de que tenemos que adorar al Señor en ese día, tenemos que recordar como el pueblo de Israel que nosotros hemos sido rescatados de las profundidades, de las cavernas de este mundo. El Señor nos ha rescatado y nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros que no éramos nada, porque antes de recibir al Señor Jesucristo, lo que estaba seguro para nosotros era la muerte eterna. O sea, el Señor nos rescató de la muerte. Y eso es lo que debe cruzar en el pensamiento de cada uno de nosotros, lo que decimos ser adventista del séptimo día, cada 7 días recordar que el Señor nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo acá a la luz admirable. Para eso es el día de reposo también. Día, santa convocación, fiesta solemne para conmemorar la creación, reconocer que Dios es el dueño de todo porque creó el cielo y la tierra, y debemos recordar que el Señor nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que debe estar en el pensamiento de todos los adventistas del séptimo día, hoy en el día de reposo. Y el Señor hizo una advertencia, o hizo énfasis, en este caso, la palabra. El Señor hizo un énfasis. Vamos a ver qué nos dice
el libro de Salmo 119, 14. El libro de Salmo 119, 4, perdón. El libro de Salmo 119, 4, dice la palabra del Señor así. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Eso era para el pueblo de Israel, que aceptó en el pacto que él iba a cumplir con todos los mandamientos del Señor. Pero también es para nosotros los adventistas, cuando hicimos el pacto de bautizarnos, también nosotros pactamos y dijimos que nosotros íbamos a guardar los mandamientos. Entonces eso también es para nosotros hoy. Cuando dice que el Señor encargó que sus mandamientos fueran muy bien guardados. Nos dice el Señor. Y ve todo lo que viene desarrollando el sábado, hermano, el punto del sábado. Y dice en el libro de Ezequiel, 20:12, el libro de Ezequiel 20:12, dice la palabra del Señor así. Y les di también mis días de reposo. O sea, el Señor también dio ese día de reposo para otro propósito. De todos los propósitos que venimos desarrollando, que tuvo el Señor con escoger ese día. Ese día que el Señor escogió para él reposar. Cuando les dije al principio que el Señor tiene sus propósitos, sus planes, y él sabe por qué hace cada cosa. Ahora, en el libro de Ezequiel 20:12, que es el que estamos leyendo, dice, y les di también mis días de reposo, para que fuese por señal entre mí y ellos. Ese día de reposo también iba a ser una señal entre el pueblo de Israel y Dios. Una señal. Para que supiesen, una señal entre mí y ellos. Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. También era una señal. ¿Qué otro pueblo? ¿Qué otro pueblo había en todos los alrededores, en el mundo entero, en aquel tiempo, que guardara el día sábado? Aparte de eso, que en el estudio que tuvimos la vez pasada, dijimos que los israelitas tenían que ponerse un borde azul en sus vestidos, un bordón azul en sus vestidos, porque ese bordón azul indicaba que ese pueblo guardaba los mandamientos de Dios. Y el día sábado, el Señor también lo bendijo y lo santificó para que esa fiesta solemne que celebraran cada 7 días, entonces fuera una señal para Dios y su pueblo. Y aquí Ezequiel 20:20 dice la palabra del Señor, y santificad mis días de reposo. Ustedes van a apartar ese día de reposo y sea por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Así que para todos los adventistas del séptimo día, que guarden debidamente, porque vamos a seguir estudiando esto, a ver cómo es que estamos guardando el día del Señor. Para todos los adventistas que guarden el día de reposo debidamente, eso va a ser una señal entre Dios y su pueblo hoy.
Así como le dijo al pueblo de Israel, eso mismo nos lo dice a nosotros hoy. El Santo Sábado también es una señal de que nosotros somos el pueblo de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Ahora nos vamos al libro de Isaías 56:2, al libro de Isaías 56, versículo 2, dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. ¿A quién está llamando el Señor bienaventurado? Bienaventurado el hombre y el hijo de hombre que abrace y guarde el día de reposo para no profanarlo. Esto es importante aquí, hermano, para no profanar ese día. Nosotros hablamos la semana pasada, la palabra profanación significa prostituir el lugar, prostituir algo santo. Y cuando nosotros no cumplimos debidamente con el día santo de Jehová, dice que nosotros lo estamos profanando. Entonces, si nosotros lo estamos profanando, dice que lo estamos prostituyendo. Y si no lo profanamos y cumplimos, como nos dice la palabra del Señor, entonces dice que nosotros somos bienaventurados. Así que, bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Debemos nosotros estar atentos de no profanar el santo día del Señor. Porque el Señor lo que le dijo al pueblo de Israel en Éxodo 28, le dijo Dios al pueblo de Israel, Éxodo 28, muchos lo saben, pero otros no. Éxodo 28, que le dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate. Y eso mismo nos lo dice a nosotros hoy, que nosotros debemos acordarnos del día de reposo para no profanarlo. Porque ese día es una señal entre Dios y su pueblo. Y ese día es una fiesta solemne que nosotros debemos conmemorar la creación de Dios, porque Dios es el dueño del cielo y la tierra. Isaías 58, del 13 al 14, Isaías 58, del 13 al 14, este sí que es un versículo muy conocido por todos los adventistas. Dice, si retrajere el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerare, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, es lo que dice aquí, ni hablando tus propias palabras. ¿Cómo será que se comporta el pueblo de Dios aún dentro de la iglesia celebrando la fiesta solemne de Jehová? ¿No hablan sus propias palabras? ¿No echan chistes dentro de la iglesia? ¿No hablan sus cosas cotidianas de toda la semana?
en la iglesia. Y aquí está diciendo, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué hablamos el día sábado? ¿Qué hacemos nosotros el día sábado? ¿Qué hacemos ese día? Ahora, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando Dios habla una cosa, el Señor la cumple. Eso sí, para el Señor darle, hermano, cumplimiento a su promesa, el hombre tiene primero que hacer su parte, porque Dios no cumple sus promesas a ningún desobediente. Ninguna persona que ande en desobediencia, el Señor le va a cumplir sus promesas. Entonces, esto es una promesa que está aquí excelentísima. Una tremenda promesa. Dice que va a hacer subir a las alturas. Nos va a dar comer de la heredad de Jacob. Pero antes que el Señor nos suba a las alturas y nos dé a comer de esa heredad, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es la exigencia que nos está haciendo el Señor para poder cumplir esa promesa. Entonces nosotros estamos contentos porque el Señor nos va a hacer subir a la altura, a las alturas allá, al cielo. Nos va a dar a comer de la heredad de Jacob. Eso lo está prometiendo el Señor, obviamente. Pero antes, el Señor dice qué es lo que nosotros debemos hacer, qué debemos nosotros cumplir para poder darle cumplimiento a esa promesa. Y para el Señor darle cumplimiento a esa promesa, entonces el sábado yo tengo que retraer mi pie de hacer mi voluntad. Para que el Señor pueda cumplir esa promesa. Para que el Señor pueda cumplir esa promesa, yo tengo que retraer la lengua de hablar cosas que no convienen en ese día. Yo tengo que ir a la iglesia creyendo y confiando que voy a presentarme en una fiesta solemne, porque es una santa convocación y ahí me voy a encontrar con el dueño del cielo y la tierra, el creador del universo. Eso es lo que dice la palabra del Señor con referente al día sábado. Entonces no pensemos nosotros, ninguno de los adventistas, que yo me voy a ir para la iglesia a profanar la casa del Señor, hablando todo lo que a mí me dé la gana dentro de la iglesia, vistiéndome como a mí me da la gana, me voy para la iglesia y recito este versículo. Señor me va a hacer subir a la altura, me va a dar comer de la heredad. Pero hermano, antes de que el Señor cumpla eso, yo tengo que cumplir, hermano. Porque el Señor, las promesas del Señor son condicionales. Señor dice, debes hacer esto, esto, esto y esto. Y si tú lo haces, yo te voy a dar. Eso es. Ya el Señor a nosotros nos ha dado un regalo extremadamente grande que no hay palabra para agradecer semejante regalo. Antes de que nosotros hiciéramos cualquier cosa, que fue entregar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que mediante ese sacrificio nosotros hoy contáramos con el perdón de nuestros pecados y la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces tenemos que aceptar a Cristo, y después que aceptemos a Cristo, no es que vamos a hacer, como dicen muchos hermanos de diferentes denominaciones religiosas, que nosotros somos salvos por la gracia y nosotros no tenemos que hacer más nada. Mentira. El Señor Jesucristo murió y nosotros debemos aceptarlo. Y después que nosotros lo aceptamos, el Señor entonces nos dice, como le dijo a la mujer que la iban a apedrear
por adulterio. Yo te voy a perdonar, le dijo a la mujer, pero vete y no peques más. Ese es el mismo mensaje para nosotros. Yo te voy a perdonar, pero aquí están una serie de requisitos que tú vas a cumplir porque yo tengo unas promesas para ti. Y ya yo di el primer paso, te di el regalo, el don de la vida. Y te rescaté. El segundo paso, porque di a mi hijo, ahora a ti te toca hacer algo. Y lo que tú tienes que hacer es esto, esto y esto. Y del punto que estamos hablando hoy específicamente es del día sábado. El Señor le dijo al pueblo de Israel, esa es una señal entre mí y ti. Y eso mismo le dice a los adventistas hoy. Y le dijo al pueblo de Israel, esa es una fiesta solemne, santa convocación. Y eso mismo se lo dice a los adventistas hoy. Y le dijo al pueblo de Israel, retrae tus pies y tu lengua de hacer y hablar tu voluntad. Y eso mismo se lo dice a los adventistas hoy. Y esa promesa era para el pueblo de Israel y esa promesa es para el pueblo adventista hoy. El sábado, hermano. Ese sábado del que tanto nosotros hablamos, ese sábado es fiesta solemne, santa convocación. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Y ¿no tenía el pueblo de Israel toda esta información? Claro, el pueblo de Israel tenía toda esa información, pero pusieron los mandamientos del Señor a un lado, hermano. ¿Qué sucede cuando el pueblo rechaza los mandamientos? ¿Qué sucede? Vamos a ver qué le dijo Isaías al pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el profeta Isaías y el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel fue en un momento crucial donde el pueblo de Israel estaba, bueno, ¿qué digo? ¿Qué digo? Desatado. ¿Acaso que no fue por eso que el pueblo de Israel fue llevado cautivo? Entonces, ¿qué sucede con el pueblo cuando rechaza los mandamientos de Dios? El mismo Isaías, aquí en el capítulo 59, versículo del 1 al 4 y después el 8 y el 9, dice la palabra del Señor así. Aquí dice, confesión del pecado de Israel. ¿Qué estaba Israel? ¿En qué? ¿En obediencia? No, el pueblo de Israel no estaba en obediencia. Antes de Isaías confesar esos pecados, lo que yo estoy acabando de hablar. El Señor le dice al pueblo, mijo, si ustedes retraen su pie de hacer su voluntad, si ustedes no hablan sus propias palabras, si ustedes respetan ese día porque es una santa convocación y lo veneran como yo los mandé, entonces yo lo voy a hacer subir a las alturas y le voy a dar a comer la heredad de Jacob su padre. Pero resulta que el pueblo lo que estaba era en pecado, porque aquí continúa, después que termina el 13 y el 14 del versículo del capítulo 58, el 59 dice, confesión del pecado de Israel. ¿Qué estaba el pueblo de Israel? Retrayendo su pie, aguantando su lengua. No estaba haciendo eso. Dice, he aquí, dice el profeta Isaías, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Sus iniquidades, sus pecados, su desobediencia había hecho una separación. Dios por un lado y el pueblo por otro. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando se apartó de los mandamientos de Dios? Se separó de Dios y dice que sus oraciones no eran oídas. El oído de Dios no estaba presto para oír las peticiones del pueblo de Israel. Y dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, eran unos mentirosos, hablan maldad, vuestra lengua, fíjese que la lengua de Israel lo que hablaba era maldad. Todos los días, no le importaba si era sábado, si era domingo, hablaba era maldad el pueblo de Israel. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Véalo lo que daba a luz el pueblo de Israel. Pura iniquidad, hermano. Y el versículo 8, con el 9, dice lo siguiente. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. ¿Sabes cómo estaban las veredas del pueblo de Israel? Tenía necesidad el pueblo de Israel de andar por unas veredas torcidas cuando tenía toda la información que el Señor le había dado por medio del profeta Moisés. Todo bien explicado y bien dicho. Dice, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia. ¿Dónde estaba la justicia? Lejos del pueblo de Israel. Y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Cómo andaba el pueblo de Israel? En el tiempo del profeta Isaías, el pueblo de Israel andaba en oscuridad, porque se había apartado de los mandamientos de Jehová. Y una de las cosas en las cuales el Señor le estaba haciendo énfasis al pueblo, antes que Isaías confesara el pecado del pueblo, lo que le estaba diciendo era, ustedes han quebrantado mis días de reposo, porque eso es lo que dice aquí. Retraigan su pie de hacer su voluntad en mi día santo. Veneren mi día santo. No anden haciendo su propia voluntad y frenen esa lengua en mi día santo. Vea en qué era que estaba recargando el Señor la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. O sea, esto quiere decir que el pueblo de Israel el día sábado estaba haciendo lo que le daba la gana. Y por lo tanto, quebrantar los mandamientos de Dios había caído en tinieblas. Y Dios no estaba allí. Porque o está la luz, que es Dios, o está la tiniebla, que es el diablo, que el Señor lo reprenda. Después que el pueblo, cae en tiniebla, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Si quiere nuevamente encontrarse con esa luz. Si el pueblo nuevamente quiere hacer una reconciliación con el Señor, si el pueblo reconoce que ha fallado, reconoce que ha hecho mal, reconoce que ha quebrantado los mandamientos del Señor, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Si quiere una reconciliación con el Señor, ¿qué tiene que hacer? Hermano, esto es fácil. La palabra que no quieren los hermanos adventistas, o en este caso los dirigentes de la iglesia adventista, que se nombren la iglesia. El pueblo tiene que hacer una reforma. Obligatoriamente tiene que hacer una reforma. Si es que el pueblo reconoce que ha pecado y se ha apartado de Dios, tiene que hacer una reforma.
Una reforma, ¿por qué? Porque si usted lo hizo mal, usted está haciendo en contra de lo que Dios está haciendo, bueno, una reforma es que usted ahora no va a hacer eso y usted va a retomar lo que Dios quiere que usted haga. ¿Acaso que eso no fue lo que hizo el sacerdote Esdras, lo que hablamos nosotros la vez pasada? Ahora, hermano, para hacer una reforma, nosotros tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios para nosotros poder hacer una reforma. Buscar, investigar en qué hemos fallado. ¿Qué es lo que pide Dios que nosotros no hemos hecho? ¿Cómo lo debo hacer? Y esa información está en la palabra del Señor. Vamos a ver si Esdras, antes de irse al pueblo de Israel, cuando estaban cautivos allá en Babilonia, vamos a ver cuál fue el primer paso que hizo. En el libro Profetas y Reyes, página 447, ve lo que dice acá. Dice, Esdras procuró preparar su corazón para la obra que según creía le aguardaba. Esdras sabía que él iba al pueblo de Israel, no sabía cómo se iba a encontrar con ese pueblo, porque la primera salida la había hecho el pueblo con Zorobabel. Y 80 años después de haber salido el primer grupo con Zorobabel, va Esdras con el segundo grupo. 80 años después. Esdras no sabía cómo estaba ese pueblo allá, qué estaba aconteciendo. No sabía con qué se iba a encontrar, pero él como sacerdote de Israel, él sabía que él tenía una obra que hacer. Porque de su mano dependían muchas cosas porque él era sacerdote. Entonces dice, Esdras procuró preparar su corazón para la obra que según creía le aguardaba. Ve lo que dice aquí, hermano. Buscaba fervientemente a Dios. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que dar, hermano? Buscar fervientemente a Dios. En oración, en ayuno, dice, a fin de ser sabio maestro en Israel. Esdras sabía que tenía que prepararse, sacerdote, y tenía que ir a enfrentar un pueblo que no sabía cómo lo iba a encontrar. Entonces dice, buscaba fervientemente a Dios a fin de ser sabio maestro en Israel. Y mientras, importante hermano, aquí lo que dice, y mientras aprendía a someter su espíritu y su voluntad al dominio divino, ¿qué es lo que estaba aprendiendo Esdras? A someter, hermano, su voluntad. A someterse a la voluntad de Dios. Que no fuera su deseo, sus gustos, sus ideas. A medida que estudiaba la palabra del Señor, se sometía a la voluntad de Dios, al dominio divino. A medida que hacía esto, se fueron incorporando a su vida los principios de la santificación verdadera. ¿Cuándo vamos nosotros a recibir los principios de la santificación verdadera? Cuando nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras y empecemos a rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a hacer un escrito está como Dios nos está diciendo. Entonces dice que
dice que vendrán los principios y la santificación verdadera. Dice que en años ulteriores ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban sus instrucciones, sino también en todos los que estaban asociados con él. Imagínense, la voluntad de Esdras la sometió a la voluntad de Dios, y todos los que estaban a su alrededor, fueran jóvenes o viejos, todos los que estaban alrededor de Esdras recibían la bendición de saber cuáles eran los principios verdaderos, de saber cuál era el camino que se debía tomar. Y por eso es que cuando Esdras llega allá al pueblo de Israel y le dicen a Esdras que todo, bueno, no todo, pero sí una gran mayoría, aún hasta los mismos sacerdotes, estaban casados con mujeres extranjeras, Esdras se fue al suelo, rasgó su vestidura, cosa que no le estaba permitido, pero lo hizo, se sacó la barba, se arrancó los cabellos, porque Esdras sabía el mal en el que estaba el pueblo. ¿Y qué le tocó a Esdras? Hacer un llamado al pueblo a una reforma. Hermano, hoy nosotros como adventistas del séptimo día, que decimos que guardamos los mandamientos, que defendemos la ley de Dios, nosotros tenemos que hacernos un examen a ver en el punto del sábado, el cuarto mandamiento, día de fiesta solemne, santa convocación, el día que es la señal entre el pueblo de Dios y Dios. ¿Qué estamos haciendo ese día? ¿Qué estamos haciendo el día del Señor? Porque dice que es día consagrado a Jehová. Nosotros hoy tenemos entonces en este punto ver qué estoy hablando el sábado, cuáles son mis conversaciones. Si yo preparo todo lo que tengo que preparar, lo preparo el día de preparación, para que el día sábado no lo quebrante. Yo tengo que estar ahora pendiente a ver qué es lo que va a pasar con el día sábado y yo. Porque si así como el pueblo de Israel no le prestó atención a ese día que Dios había escogido para que ellos lo guardaran, y tuvieron graves y serios problemas, y Dios se apartó de ellos, eso mismo va a pasar con los adventistas que dicen que van el sábado para la iglesia, pero eso solamente ir para la iglesia no cuenta. Es respetar y guardar ese día como Dios dijo que lo guardara. Y si no lo estamos haciendo, hermano, entonces ese día nosotros tenemos que, en ese punto, nosotros tenemos que hacer una reforma. Y este es el primer estudio del tema del sábado, porque vamos para el segundo. Simplemente hicimos un repaso de todos los versículos, lo más importante, que el pueblo de Israel tenía conocimiento y que el pueblo adventista hoy también tiene conocimiento. Porque el pueblo de Israel también en el día sábado tuvo que hacer una reforma con referente a ese punto. Porque cuando vino Nehemías, 13 años después de haber venido Esdras, Nehemías también le tocó hacer una reforma. Este ha sido el estudio de hoy. Que Dios me los bendiga a todos, tanto a los hermanos como a los amigos que oyen estos estudios, esperando que el Señor envíe su Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender su palabra
y que nos dé la fortaleza también para ponerla en práctica. Vamos a tener una palabra de oración para así de esta manera estar despedidos por el día de hoy. Y muchísimas gracias por todos los que se conectan en este canal. Bendiciones para todos. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos, te alabamos y te glorificamos, Señor, Dios Todopoderoso. Aquí estamos delante de ti, dándote las gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, exponer tu palabra, esperando que tu Espíritu Santo tome el control en cada corazón para que la verdad de tu palabra sea entendida y sobre todo, Señor, puesta en práctica en tu pueblo y los que hoy conocen estas verdades. Bendiciones para el hermano Sandy y así para cada uno de los hermanos en los diferentes ministerios, todos los hermanos que de una u otra manera tú los estás utilizando, Señor, para predicar tu palabra, que tú los bendigas, que tú suplas cada necesidad y gracias, Señor, porque tú estás en cada uno de tus hijos. Te suplicamos todas estas cosas y te damos las gracias, no porque en nosotros haya algún mérito, sino por los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiciones. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.